Y bueno, pues sobre las reformas aprobadas en el periodo extraordinario en el Congreso de nuestro país, conversaré con el senador por el PRI, Manuel Añorbe, a quien le agradezco enormemente pues que nos acompañe. ¿Cómo está, senador? Pues ya se aprobó la ley de la Guardia Nacional hoy en su 6º aniversario. Voy contigo y la Asamblea Legislativa. ¿Cómo la viste? Fíjate que nosotros hemos sido congruentes desde que se envió esta iniciativa y por supuesto votamos en contra. Y votamos en contra, y déjame decirte, mi estimado Juan, que yo en el 2019 era legislador, tuve la oportunidad de reelegirme y me tocó la negociación, el acuerdo parlamentario y el trabajo parlamentario para constituir la Guardia Nacional. Y inclusive dimos una sorpresa porque a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordarás que decía que la oposición, incluyendo el PRI, no le queríamos dar la Guardia Nacional porque con esa Guardia Nacional íbamos a bajar los índices de inseguridad históricamente que no se había logrado en ningún sexenio anterior. Recordarás que votamos por unanimidad, pero era muy claro que era un mando civil y que además la Guardia Nacional tendría tiempo suficiente para ir fortaleciendo la inclusión civil y fortaleciendo con recursos extraordinarios algo que hoy quedó totalmente olvidado: las policías municipales y las policías estatales, porque la Guardia Nacional no puede sustituir todo lo que en la prevención del delito requiere en el ámbito local un fortalecimiento inminente de una policía municipal, que muchísimas de ellas, pues prácticamente la mitad o más de los municipios no tienen policía, están cooptados por el crimen organizado, hoy se les han quitado programas como el Fortamun, que antes eran recursos federales directos para estar capacitando, dándoles equipamiento, patrullas, etcétera, a las policías municipales, y eso quedó en el olvido. Y obviamente hoy se militariza de la incongruencia de Morena, del gobierno de Morena, que en campaña en el 2018, ahí están las benditas redes sociales, el mismo Andrés Manuel López Obrador, que después sería presidente de México, decía que la militarización era pues, prácticamente lo peor que le podía pasar al país, y de ahí Mario Delgado, Fernández Noroña, o sea, era todo un movimiento en contra de la militarización, y mira, más rápido cae un hablador que un cojo. Ahí está la militarización, mandos eminentemente castrenses, y esto va en contra del municipio libre y sobre todo en contra de una lógica que la Guardia Nacional tendría que tener un objetivo muy claro de seguir combatiendo el delito, pero también el fortalecimiento de policías estatales y municipales, Juan, si no va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, sí, hoy el Ejército tiene ya el mando castrense en la Guardia Nacional, tiene la construcción, tú lo sabes, son constructores, son aduaneros, o sea, tiene todo. Hicieron el AIFA y ahí está el elefante blanco, ¿no? Entre paréntesis, pero al final de cuentas la militarización llegó a México y el discurso que tanto defendieron durante muchos años, hoy los alcanzó, los rebasó y obviamente quedó en el olvido, y en el debate, ganamos el debate, porque no había manera que ellos defendieran lo indefendible, mi estimado Juan. Senador, bueno, de ser así, de ser que se militariza la Guardia Nacional, ¿cómo ves que gobernadores de distintos estados de la República, no solo de Morena, sino incluso de otros partidos de la oposición, solicitan la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto también de la Guardia Nacional, que no es lo mismo, dentro de su territorio para pues coordinarse con autoridades estatales que se ven rebasadas? Porque te escucho, Juan, es tu opinión. Sí, claro, déjame decirte, porque al no tener ya recursos extraordinarios, al no haber una política pública federal para apoyar a las policías municipales y estatales, esto es lo que tienen a la mano. O sea, con todo respeto, yo te vuelvo a subrayar, ya el ejército estaba en las calles, y por supuesto qué bueno que va
y apoya las tareas de seguridad a diferentes estados de la pluralidad política de México. Pero la idea de la creación de la Guardia Nacional era, por supuesto, hacer eminentemente civil, una guardia civil, y que fuera temporalmente los militares quienes la fortalecían. Es más, recordarás en el 2023, finales del 22-23, donde pues se votó para que el ejército continuara haciendo labores de seguridad pública en las calles. O sea, y yo lo hice convencido, porque yo voté a favor de que se requería en ese momento, tenía un transitorio para que poco a poco el ejército fuera replegándose a sus cuarteles, que fue la gran discusión, y por tercera vez lo digo de manera muy puntual, de la izquierda que hoy gobierna, para que el ejército estuviera en sus cuarteles. Y entonces va a seguir siendo lo mismo. Si no se fortalece a las policías municipales, porque ni siquiera en la mañanera lo ha dicho la presidenta, no lo ha dicho nadie del gobierno, no lo dijo nadie de la oposición y sus aliados en el debate que tuvimos hace unas horas, que si no lo estamos haciendo así, estamos destinando al más del 50% de los municipios a que caigan en el chantaje o en las manos de la delincuencia organizada. Y por eso la gente dice, ve un policía municipal y le tiene más miedo a un policía municipal a veces que a un delincuente, porque saben que están coludidos. Ahí está el tema del huachicol, el tema del derecho de piso, la regionalización de la delincuencia organizada en el país, y mucho tiene que ver, obviamente, con la policía municipal, y que en este caso, si no las fortalecemos, pues no hay un equilibrio importante para combatir el delito en los tres órganos de gobierno. Entre otras razones, esta es una que te digo, de la cual nosotros congruentemente, el PRI, el grupo parlamentario del PRI, votó en contra, así de puntual. Pues senador Manuel Añorbe, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y es muy importante, ¿no?, que se aprovechen las capacidades de la Sedena para fortalecer y consolidar la Guardia Nacional, pero no que exista militarización. Y pues aquí pones el dedo en algo que tiene que resolverse, que son las condiciones en las que trabajan las policías municipales, los exámenes de confianza que deben existir con las policías municipales, y esto tiene que cumplirse porque incluso forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que fue presentada por la Presidenta de México, y hay que estar pendiente de los resultados. Y si me lo permites, porque nos cayó el tiempo, senador, ¿conversamos pronto de este y otros temas? Claro que sí, estoy siempre a tus órdenes, estimado Juan. Gracias, Manuel Añorbe, senador